Bien, mientras ponemos la presentación de Fernando Rojas, consultor internacional en gestión financiera pública, a quien agradecemos su participación. Fernando, mi nombre es Emanuel, bienvenido, muchísimas gracias por ser parte de esta iniciativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Fernando Rojas es consultor internacional en gestión financiera pública, descentralización fiscal, presupuesto y gestión por resultados y gerencia pública, presupuesto base cero, revisiones de eficacia y eficiencia del gasto público y evaluación del desempeño organizacional. Trabaja directamente con los 3 niveles del gobierno en América Latina y en numerosos organismos de cooperación internacional, incluidos Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras prestigiosas instituciones. Analía Sánchez Solesi va a continuar con la moderación. Bueno, tienen la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fernando, te escuchamos. Estamos tratando de incorporar tu power. Bien, mientras lo encontramos, para que no pierdan tiempo, quiero agradecerles mucho a los organizadores, a ASAP, organización del más alto prestigio regional y mundial, con quien ya he tenido contactos anteriormente, de manera muy especial en esta ocasión a Graciela, a Emanuel y a Analía, que ha sido mi punto de apoyo para poderles presentar de esta manera. Lo que yo quisiera comentarles empata con lo que estaba presentando María Eugenia, pero necesitamos hacer los puentes, porque ella tiene una presentación magnífica, comprensiva, muy completa de la materia. Yo diría, figurativamente y elogiando la presentación de María Eugenia, ella ve el panorama a 1000 metros de altura. Yo quisiera verlo a 5 metros de altura, o ni siquiera, a nivel inclusive de las prácticas presupuestales, porque me parece que allí se forman unos cortocircuitos que la comunidad internacional a veces no alcanza a ver, y quienes estamos en el día a día del presupuesto podemos observar que lo que se piensa afuera no es necesariamente lo que sucede en bien de esta causa vital para la humanidad del cuidado del medio ambiente. Bien. Fernando, a ver, sí, discúlpame, Fernando, que te interrumpa. Si podés habilitar tu cámara, que ya tenemos listo el PowerPoint. Por alguna razón no me la deja habilitar, la Analía. Bueno, seguimos sin la cámara entonces. Pero sigamos, es básicamente lo que está en el PowerPoint, lo que quiero comentarles, y mi imagen a los 75 años nadie desea verla. No digas eso. Ahí está, ¿los ves en pantalla? Sí, la veo perfecta. Si quieres avanzamos. Yo siento que estamos enviando una información, unos mensajes, unas prácticas desde el presupuesto incorrecta porque desdice lo que María Eugenia nos estaba diciendo, no por culpa de quienes están en la campaña que está María Eugenia. Ella lo está haciendo idealmente, como vimos, nos motiva, lo comprendemos, vemos que hay recursos, queremos utilizarlos, sino por nuestras propias prácticas que desvían, voy a mencionar palabras de María Eugenia, de los incentivos correctos. No están allí los incentivos correctos, vamos a pensar por qué. No es posible monitorear, como nos decía María Eugenia. María Eugenia dijo, si le leí bien, el etiquetado solo es posible cuando se monitorean los indicadores ambientales. Voy a indicarles en mi práctica en muchos países de América Latina y en otros continentes por qué no está ocurriendo así. Y finalmente creo que la comunidad internacional tiene un poco de responsabilidad porque sus mecanismos financieros los otorga con ligereza. Y yo vengo de la comunidad internacional. Entonces, la primera lámina nos dice el escenario
ideal desde el punto de vista del papel del presupuesto y del gasto público para reconstruir confianza en las instituciones del Estado, logrando las metas prioritarias de un país. Es un escenario ideal porque hemos aprendido a priorizar, es muy superior al anterior. El anterior no era ideal, era subideal. Ahora se exige mucho priorización explícita. Todo esto conecta, como ustedes, presupuestólogos expertos lo saben, con esta nueva ola, este resurgir del presupuesto base cero que hemos observado ya en América Latina, pero en muchos otros países de otros continentes. En América Latina, Chile, México lo han puesto en práctica, etcétera, y tiene muchas ventajas en términos de priorización. Y priorización podría ser la priorización que se otorga al tema ambiental, por todos los argumentos que nos expresó María Eugenia. Sin embargo, la priorización tiene un pequeño truco en presupuesto base cero y en general en toda la teoría. Debe de alguna manera reflejar intereses sentidos por la población y por las firmas, porque si no corresponde las prioridades de gobierno a esto, la presión fiscal sí, porque las necesidades prioritarias de la población o de las firmas no están satisfechas. ¿Por qué es un pequeño truco? Porque todavía estamos haciendo el puente del que nos hablaba María Eugenia, el puente de persuadir a nuestros gobiernos, a nuestra población, de que esto es esencial para el desarrollo económico. Quien está en una situación angustiosa de sobrevivencia, le cuesta mucho trabajo aceptar que hay unas prioridades distintas a la de su inmediata sobrevivencia. Ese balance todavía hay que hacer, es decir, la conexión con la vida íntima de los latinoamericanos, digamos, y la preocupación ambiental tiene que seguirse acentuando. Bien, ahora pasemos a la siguiente lámina, por favor. La primera lámina nos decía que que para que funcione ese circuito ideal necesitamos lograr las metas, porque si no se logran las metas, la presión continúa y la presión fiscal se vuelve insostenible. Colombia es un país que fue elegido un poco en las presentaciones de María Eugenia, donde cada año y medio se ha hecho una reforma tributaria importante porque la presión fiscal continúa elevándose frente a los usos que hace el gobierno de los recursos. Nunca terminamos. Ahora, lo que ocurre en la práctica es que el propio vínculo del gasto con las metas priorizadas es sumamente débil. La lámina que allí les presento, que se puede presentar en muchos países, yo he hecho láminas similares desde México hasta la Argentina en su momento, no sé cómo está la situación hoy, del Cono Sur, Chile ciertamente fue el país que más conocido, donde más trabajamos esto. Pero esa lámina que está allí la preparó un compatriota de ustedes, queridísimo y apreciado colega y amigo, Ariel Melamud. La preparó para la ciudad de Bogotá, que seguía toda la guía de gasto presupuestario que aplica el Gobierno Nacional de Colombia. Hizo una serie de observaciones demostradas proyecto por proyecto. Colombia debe preparar una ficha de estas. Cada institución que está en el catálogo institucional de presupuesto debe preparar una ficha de estas para cada proyecto que quiere priorizar, y las observaciones de Ariel eran contundentes. Se hizo hace 3 años tal vez esta observación, la llevamos hasta el gobierno nacional, hasta ahora ninguna reacción. El punto más contundente, más importante de Ariel era
las matrices que ligan gasto con actividad, con producto, con resultado intermedio y con meta priorizada, tienen 1000 problemas. De manera que la meta priorizada se pierde, la lógica causal se pierde y al final de cuentas lo que prevalece es la financiación inercial de la institución, que llamamos proyecto. No sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia, pero yo les puedo citar muchos otros países donde esto ocurre. Más recientemente lo he trabajado en Ecuador, México y en estos mismos días en Honduras. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Yo siento, y este es el punto de conexión, donde quiero bajar a tierra la excelente presentación de María Eugenia. Yo siento que cuando se trata de financiación de políticas verdes, programas verdes, el riesgo es aún mayor, las deficiencias son aún mayores con mucha frecuencia, no siempre. Les voy a decir por qué. Porque ya sabíamos que la meta se nos perdía, el impacto se nos perdía, hay que medirlo ex post, bien. El control simultáneo del proyecto o el control de diseño siguen siendo débiles, etc. Pero con la llegada de dos causas muy impulsadas por Naciones Unidas, por toda la comunidad internacional, con mucha razón, al traducirse en prácticas presupuestales, se desviaron considerablemente. La práctica más corriente en América Latina, en los países donde trabajo, últimamente he trabajado tal vez unos 6, últimamente quiere decir en los últimos 3 años unos 6, es la siguiente. Los gobiernos, de común acuerdo con la comunidad internacional y en espera de financiación, buscan demostrar que han elevado el gasto con recursos propios o de crédito, pero han elevado el gasto para programas verdes. Y este es un indicador fundamental en la comunidad internacional. ¿Cómo estás gastando más en lo verde, gobierno de México? En este afán, la comunidad internacional transmite a nuestros gobiernos que realmente no es una causa de un pequeño ministerio del medio ambiente, es una causa de todo el sector público. Y los gobiernos, con apoyo de Naciones Unidas en esto, han adoptado la práctica del gasto transversal. El gasto transversal, un poco contrariamente a lo que dice el término, la acepción castellana del término, no es una cadena de valor que atraviesa las varias instituciones para llegar a una de las metas de cuidado ambiental que necesitamos llegar, que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los demás visiones de hacia dónde va el problema ambiental en el mundo. No, el gasto transversal en realidad quiere decir que cada institución del sector público debe tener en su lista de programas priorizados algo que etiquetemos como ambiental. La otra causa, ya lo sabemos, igualmente importante, es equidad de género. Entonces, en el caso de Bogotá, para seguir con el ejemplo que trabajamos con un buen presupuestólogo argentino, Ariel, en el caso de Bogotá, la alcaldía de la ciudad exigió a todas las instituciones incorporar una partida en su presupuesto para un proyecto o programa verde. Esos recursos no salían de otro de los programas menos prioritarios, eran todos adicionales. Hubo que poner techo rápidamente, porque cada secretaría con mucha razón dijo: yo necesito 1.000 millones más para el programa verde. Y así se hicieron los programas, a la ligera, con los mismos defectos de los anteriores, pero ahora con una gran legitimidad: la etiqueta de verde.
algún informe parecido, pero más técnicamente hecho, muy fundamentado, con todo el crédito que tiene el buen trabajo de los presupuestólogos argentinos, lo hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso de Argentina respecto de estos gastos transversales. Ese informe yo creo es muy bueno, creo que lo dirigió María Eugenia Piderpont. Quizás esté en el escenario mi gran colega de hace tantos años, Marcos, que dirigió hasta hace poco la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bien. Entonces, ¿saben a qué se refiere? No pongo palabras en boca de ellos, les cuento de mi experiencia. Entonces, la administración pública salió a buscar, ¿no?, programas que ya tenían financiación. En el caso de los gobiernos nacionales me consta varios casos de países nuestros, no los voy a citar, que tienen dificultad de acceso a los mercados internacionales de crédito y donde la cooperación internacional le dijo, si me haces un programita verde, yo te compro tu bono soberano. Y así fue, así fue. Tú no tienes acceso y yo te lo compro, como si fuera, el bono es un instrumento negociable, como si fuera, estuviéramos en el mercado. Pero si me le pone la etiqueta verde y la ligereza con que se hicieron esos programas, no permitía asegurar ningún resultado práctico. Las etiquetas, los sistemas de gestión que ya tenemos, bien. De eso tengo ejemplos concretos. Entonces, subió la deuda de estos países, pero ¿ayudamos a la protección ambiental? No. En la práctica subimos la deuda. Una de las grandes herramientas para vigilar, ustedes lo saben mejor que yo, vigilar el camino del gasto hasta llegar a la meta, lo llamamos el trazador presupuestario. Eso existe por lo menos desde comienzos de siglo. Hemos hecho ejercicios muy buenos con esos. Trazador presupuestario del programa de paz en Guatemala. Sin embargo, por algún giro, seguramente involuntario de Naciones Unidas, el trazador presupuestario se convirtió en la práctica la suma de las partidas etiquetadas para programas ambientales o para programas de género. No había ninguna innovación. En el caso, digamos, de Bogotá, siguiendo con el ejemplo, Ariel puede ser testigo, 0 cadenas de valor. Es decir, mira, vamos a cuidar mejor esta cuenca, ¿no es cierto? Hay una entidad de infraestructura, hay una entidad de policía, hay una entidad de qué sé yo, para cuidar la cuenca. No, eso no existía. Cada institución, en nuestra buena práctica, digamos, de clientelismo burocrático y de contractualismo, agregó presión fiscal. Bogotá tuvo que pasar una nueva reforma tributaria hace poco. Bien. Ahora, y por último, tal vez, no he conocido en ninguno de los programas, ni de bonos con financiación internacional, ni propios de los gobiernos, uno solo que trabaje en serio la mitigación del riesgo del programa o del proyecto. Estos son programas de alto riesgo. Programas de alto riesgo. Cualquier país lo conoce. Yo vivo en Estados Unidos y veo la discusión del plan Biden-Harris al que se refirió María Eugenia. Se sabe que son de alto riesgo. Pero la manera de minimizar el riesgo es llegar a lo concreto, a lo más concreto, a lo que está sintiendo la gente. Tú no tienes agua hoy. El agua es un problema ambiental porque está sucia, porque no hay, por lo que sea. Trabajemos ese tema. Ustedes saben que en Colombia, no lo saben, hay 1.100 municipios, 800 municipios carecen de agua potable 24 horas al día. 800 de los 1.100 en Colombia. ¿Okay? Ningún gobierno ha presentado como programa ambiental ayuda a resolver el problema sentido por la población del agua. Pasamos a la última, por favor, y con eso termino. Entonces, yo siento que lo que sucedió en este giro fue que desconectamos el gasto
de la política pública. Y no hay una verdadera política, los gobiernos no están bien preparados. Yo he revisado las políticas ambientales ya de 3 países. No pasaría un test de política pública, de cuál es el problema que vas a enfrentar, cuál es el desafío, de cuántas personas, de cuántas firmas, cuál es el impacto si lo resuelve, cuál es la estrategia, cuál es la trayectoria del gasto hasta llegar a resolverlo, cómo lo mide. Eso no existe. La entidad responsable de trazar las políticas públicas es generalmente un ministerio o una institución de menor calado cuando se la compara con las instituciones tradicionales de infraestructura, de tecnologías de información, de educación, de salud, de protección social. Al lado de ellas, nuestros ministerios o secretarías de medio ambiente son enanos y tratan de dictar alguna política. Pero ya las demás instituciones saben que no hay una gobernanza en la cuestión ambiental, que todo su deber en infraestructura es etiquetar programas como verdes, en educación programas como verdes, los nuevos textos escolares, la nueva no sé qué, la otra cosa, las nuevas escuelas con no sé. Entonces, si yo los etiqueto como verdes, serán aprobados. Entonces siento que al lado de las campañas necesarias, indispensables y de la mayor importancia mundial que nos propone María Eugenia, necesitamos comenzar a desmitificar el etiquetado de verde o de equidad de género. Creo que el desafío que tenemos por delante es conectar esas grandes políticas mundiales, muy justificadas, con problemas sentidos por la población, con vulnerabilidades de la población. Y hay muy buenos ejemplos de hacerlo en pequeña escala en el municipio, en escala mayor en la provincia, en escala mayor a nivel nacional, con resultados que pueda vigilar la población. Los resultados de los bonos que he visto, que me va a salir la expresión, financiado por ejemplo por el gobierno noruego, no tiene nada que ver con lo que está sintiendo la población, con la información que llega a la población, con si se llegó el resultado o no se llegó el resultado. Entonces, metamos estas grandes políticas por el mismo filtro que sí funciona en lo presupuestario, que hace que el presupuesto restablezca credibilidad en las instituciones, que podamos responder a la comunidad internacional con hechos y no con firmas de documentos. La lámina que nos presentaba María Eugenia, ya alcancé a ver que Colombia firmó el protocolo. Claro que Colombia firma cualquier protocolo, cualquier gobierno, derecha, izquierda, todos van a firmar el protocolo, no se preocupen por eso. Pero el problema es qué resultados concretos produjo para la población que sí siente el problema ambiental sin saber qué es el problema ambiental. Ese era el mensaje que quería transmitirles, volver a traer esto al terreno digamos, del pedrero en el que vivimos día a día. Sí. Yo creo que la comunidad internacional es corresponsable. Ha sido muy difícil dialogar con el Programa de Naciones Unidas de Mujer y dialogar con el programa en América Latina y dialogar con el Programa de Naciones Unidas en Nueva York para cuestiones ambientales. Sumamente difícil. Los bancos, el propio Banco Mundial del cual yo me jubilé, fui director allá del área esta que estamos hablando por muchos años, pues siguen muy interesados en qué nuevo canal de préstamo hay. Y aquí se abrió un camino. Y los funcionarios de los bancos que están estimulados, o estábamos, yo también, estimulados por coloque un crédito, compre ese bono, dé una garantía, pues encontramos una nueva mina con toda la legitimidad del mundo. Las consecuencias fiscales y por tanto las consecuencias en la población son graves, a menos que comenzamos a hacer esto
con resultados concretos, sentidos por la población y financiados de manera eficiente, no con billones y billones que se pierden entre las oficinas de la administración pública. Perdonen que llegue con una nota fría para nosotros, pero yo como ustedes vivo de esto y es la preocupación que vivo diariamente. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu exposición. María Eugenia, muchas gracias. Hemos tenido un panel completo de gestión financiera verde, desde la mirada privada, esa mirada financiera de estas cuestiones sociales, ambientales, de gobierno corporativo, y cómo se interrelaciona con lo público, ¿no es cierto?, con lo que recién nos decía Fernando, de la verdadera gestión de políticas públicas, de ir a la necesidad, de ir a, más allá de los etiquetados que podemos hacer de estas cuestiones de este presupuesto verde, ir a la necesidad, ¿no es cierto?, a cuál es el verdadero problema que hay que solucionar. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Fernando. Quedamos abiertos espacios de preguntas para ambos. ¿Alguna cuestión que querramos preguntar? Aprovechémoslos, que los tenemos aquí a los dos. ¿No hay? Bueno, les agradezco nuevamente, María Eugenia, Fernando, por su predisposición, por transmitirnos todos sus conocimientos y bueno, por siempre estar presentes para SAP. Muchas gracias.